Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un chisme que los va a levantar del asiento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama, el amor y por supuesto los secretos. Hoy, mis amores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the air y de un romance que aparentemente todavía no ha terminado. Sí, lo escucharon bien. Todavía no ha terminado . Y lo digo porque tenemos fotos, pruebas contundentes que nos indican que quizás, solo quizás, Hande y Kerem no dejaron de ser Selin y Serkan en el set, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar estas fotos, a examinar las pistas, a debatir las teorías, y a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando por ahí. Así que agarren sus palomitas, preparen sus mentes detectivescas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que comencemos a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero darles una pequeña advertencia: este vídeo es para pura diversión. No vamos a inventar nada, solo vamos a analizar lo que ya tenemos. Y por supuesto, respetamos la privacidad de Hande y Kerem, y siempre vamos a tomarnos todo esto con un granito de sal. ¿Listos? Perfecto. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarte algo súper importante: si eres nuevo por aquí, o si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al día con todos los chismes, análisis y secretos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, déjame tu like si te gustan mis vídeos. Me ayuda un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con fotos. Fotos que aparecieron en redes sociales, fotos que encendieron la mecha de la especulación, fotos que nos hicieron creer que la magia de Love is in the air seguía viva fuera de la pantalla. Y las fotos son contundentes. No hay duda. La primera imagen que quiero destacar es una foto que circuló hace unos meses, donde se les ve a Hande y Kerem cenando juntos en un restaurante. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? Dos amigos, colegas compartiendo una cena. Pero siempre hay un pero. En esta foto se les ve muy cercanos, riendo, conversando animadamente. No es la típica cena de amigos que se ven de vez en cuando. Hay una conexión, una complicidad que salta a la vista. Y por supuesto, no solo se les ve cenando, sino que también se les ve llegando y saliendo del restaurante en el mismo coche. A esto, mis amores, le llamamos evidencia. Luego, tenemos otra foto. Esta es aún más reveladora. En esta foto, se les ve paseando por una playa. Una playa romántica con el sol cayendo, con un ambiente súper especial. Y van de la mano. De la mano, mis amores. Y no una simple caminata agarrados de la mano, sino una caminata en la que se puede apreciar un evidente cariño y cercanía. Sus miradas son profundas, como si se estuvieran diciendo mil cosas sin necesidad de pronunciar palabra. Y eso no es algo que se vea con frecuencia entre amigos. ¿Y esto qué nos indica? Pues que hay algo más. Y no solo eso, sino que también hay vídeos. Pequeños vídeos, pero que dicen mucho. En uno de ellos, se les ve bailando en una fiesta muy cerca el uno del otro, susurrándose al oído, como si el mundo no existiera. Y cómo olvidar el vídeo en el que se les ve abrazándose y riendo a carcajadas. Un abrazo que dura, que no tiene fin, que es de lo más tierno. Y para rematar la faena, tenemos las reacciones en redes sociales. Likes, comentarios en las fotos. Todo esto suma. ¿Pero qué más nos dice esto? Pues que al parecer, Hande y Kerem han estado teniendo un encuentro más allá del trabajo. Podría ser una simple amistad, pero los detalles son los que nos hacen dudar. ¿Han estado manteniendo una relación en secreto? ¿Podría ser un romance inesperado? Todo apunta a que sí. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo todo esto. Después de Love is in the air ambos tomaron caminos separados. Hande ha estado trabajando en otros proyectos, y Kerem también. Ambos han tenido relaciones sentimentales, pero parece que ninguna ha durado mucho. ¿Será que el destino les tenía guardado algo más?
¿Será que el amor que nació en la pantalla realmente trascendió? Además de las fotos, hay otros factores que nos hacen pensar que algo está pasando. Por ejemplo, la forma en que se relacionan en redes sociales. Se dedican likes, comentarios, emojis. Es como si estuvieran coqueteando. Y aunque parezca algo insignificante en el mundo del espectáculo, estos pequeños gestos hablan mucho. Y no nos olvidemos de las entrevistas. En algunas entrevistas, ambos han hablado muy bien el uno del otro, han expresado admiración y respeto mutuo. Y a veces en sus miradas se puede percibir algo más. Una conexión que va más allá de la amistad. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Esa es la gran pregunta. Hay varias razones posibles. Quizás quieren proteger su relación de la atención mediática. Quizás quieren tomarse las cosas con calma. Quizás quieren ver a dónde los lleva este romance inesperado. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que si realmente están juntos, están llevando una relación muy discreta. Y es que aunque la industria del entretenimiento siempre nos ha vendido historias de amor apasionadas, de parejas perfectas, la realidad es mucho más compleja. El amor a veces surge de formas inesperadas en lugares inesperados. Y no siempre es necesario gritarlo a los cuatro vientos. A veces el amor necesita un espacio, un tiempo para florecer. Y Hande y Kerem, al parecer, están haciendo eso, dejándose llevar. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de todo esto. Si Hande y Kerem confirman su relación, seguramente se convertirán en la pareja favorita de todos. Los fans de Love is in the air estarían encantados y su popularidad se dispararía. Pero también tendrían que lidiar con la presión mediática, con el escrutinio constante, con los rumores y las especulaciones. Es un arma de doble filo. Pero, ¿y si deciden mantenerlo en secreto? Pues, por un lado, podrían disfrutar de su amor sin la presión de los medios. Tendrían más libertad para vivir su relación a su manera. Por otro lado, siempre estarían expuestos a los rumores, a las especulaciones. Y, claro, la pregunta de por qué lo ocultan siempre estaría presente. Personalmente creo que Hande y Kerem son dos personas inteligentes y maduras, y sabrán tomar la mejor decisión. Sea cual sea su elección, les deseo lo mejor. Y ojalá que sean felices. Ahora, hablemos un poco de las teorías. En Internet, como es de esperarse, ya se han desatado las teorías sobre este supuesto romance. Hay quienes creen firmemente que están juntos, que lo están ocultando para proteger su intimidad. Hay quienes creen que solo son amigos, que las fotos y los vídeos no prueban nada. Y hay quienes creen que todo es una estrategia de marketing para mantener la popularidad de ambos. Las teorías son muchas y variadas. Y como siempre, cada uno tiene su propia opinión. Lo importante es no dejarnos llevar por la especulación, sino analizar las pruebas de forma objetiva. Las fotos, los vídeos, las reacciones en redes sociales. Todo eso nos da pistas, pero no nos dan la verdad absoluta. La verdad solo la conocen Hande y Kerem. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de respetar la privacidad de cada uno. Si deciden mantener su relación en secreto, debemos respetar su decisión. No debemos acosarlos, ni presionarles, ni crear rumores falsos. Debemos darles su espacio y dejar que vivan su vida a su manera. Pero volviendo a las fotos. Dios mío, esas fotos. ¡Qué románticas! ¡Qué bonitas! Es inevitable soñar, imaginar, fantasear. Y es que se ven tan bien juntos. Hacen una pareja perfecta. Y la química entre ellos es innegable. La chispa que tenían en Love is in the air sigue viva. Y eso, mis amores, es lo que nos hace creer en el amor, en los finales felices, en las segundas oportunidades. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus fotos, de sus vídeos. Podemos seguir fantaseando con la idea de que estén juntos, de que sean felices. Porque al fin y al cabo el amor es eso, un misterio, una aventura, una emoción. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que tenemos un posible romance en el horizonte. Tenemos fotos, vídeos, rumores, especulaciones. Pero no tenemos una confirmación oficial. Lo que sí tenemos es la esperanza de que Hande y Kerem sean felices, sea como sea. Y eso es lo más importante.
Recuerden que este vídeo es solo una especulación basada en las pruebas disponibles. La verdad solo la conocen ellos, pero el debate y el chisme son bienvenidos. Me encanta saber qué piensan ustedes. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos analizado las fotos de Hande y Kerem, hemos debatido las teorías, hemos soñado con el romance inesperado. Y hemos disfrutado mucho. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su tiempo. Me encanta leer lo que piensan, así que no duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Qué les parecen las fotos? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Ayúdenme a hacer crecer este canal. Y sobre todo, suscríbanse. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, bellezas. Chao, chao.